La obra que nuestro Señor Jesucristo comenzó aquí en la tierra, cuando vino, muere y resucita, tiene que ser completada por todos nosotros. Sus últimas palabras nos dejan saber, no las palabras de la cruz, las últimas palabras cuando le habla a los discípulos luego de haber resucitado, esas últimas palabras nos dejan saber cuál es el propósito tuyo y mío aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que movernos? ¿En qué tenemos que trabajar? ¿Hacia dónde debe estar nuestra meta y nuestro enfoque? Es el gran mandato de la gran comisión. La iglesia tiene que mantenerse firme, la iglesia tiene que crecer y la iglesia tiene que discipular a las naciones. A veces creo que el problema que tenemos es un problema de definiciones. Hemos definido incorrectamente ciertas palabras o ciertas acciones y lamentablemente nos quedamos a la mitad del trabajo que nos corresponde. Yo sé que, por ejemplo, mucha gente nos ve por la televisión, nos ven por los diferentes medios sociales o redes sociales, pero creo que eso no es suficiente. Como pastor, me agrada que mucha gente nos vea, nos agrada que mucha gente nos escriba y qué bueno que la palabra corra, pero la verdad es que yo siento y sé que tengo éxito, ¿sabes cómo? Porque veo personas discipuladas, transformadas día a día, semana tras semana, personas a las que personalmente atiendo en nuestra iglesia, que puedo ayudarles a crecer en el Señor. Eso es discipular, es ese uno a uno donde podemos ayudar a una persona a crecer cada vez más en las cosas de Dios. De eso quiero hablarte en el día de hoy, que entiendas una gran diferencia entre algunos conceptos que compartimos en la iglesia para que podamos realmente cumplir con el mandato de la gran comisión. Te habla el pastor Otoniel Font y qué bendición poder compartir contigo este tiempo de fe. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, recuerda que puedes ir a las páginas en el internet otonielfont.com o a través de todas las redes sociales. Si me ves en este instante a través de un canal de televisión, marca el número que aparece en tu pantalla. Estoy seguro que podemos orar, conectarnos contigo en esta hora y creerle a Dios por ese milagro que necesitas. Ahora disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie que se titula El mandato de la gran comisión. Open table, pon un comentario, háblale a otro. No te piden eso. Entonces, la persona que tiene un gran mercadeo logra que sus clientes hablen del producto y convencen a otro. Yo no sé por qué en tu boca no está todos los días hablarle a otro de Jesús, pero le hablas más a otros del iPhone que compraste, de la cámara que compraste, y evangelizas para Apple, y evangelizas para el restaurante, y evangelizas para el trabajo, y evangelizas para la iglesia, y no evangelizas para Jesús. Por un momento haz un análisis de todos los posts que pusiste esta semana en Facebook, en Instagram o donde quiera que tú pongas. ¿Cuántos de ellos hablaste directamente de Jesús, de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿A cuánta gente le hablaste? Pero sí, ponte a pensar, ¿cuántos restaurantes recomendaste? ¿Cuántas series de Netflix recomendaste? ¿Cuántos capítulos viste? Entonces es muy triste que el mundo haya tomado un concepto que es de los cristianos y lo hagan mejor que nosotros. Y que la iglesia no sienta la motivación para hacer eso. Que la iglesia no tenga la inspiración para hacerlo. Hay una gran diferencia entre testificar y evangelizar. Y lo vamos a ir profundizando poco a poco, pero véalo de esta manera. Cuando nosotros hablamos, primero por un momento, cuando hablamos de la palabra evangelio o evangelizar, si vamos y entramos dentro del original, nos damos cuenta que es la palabra eugelión, que es compartir un mensaje. Evangelizar o evangelismo, eugelión es otra cosa que compartir un mensaje. Para nosotros sería compartir el mensaje de Jesucristo y de su obra redentora. Ahora la pregunta que yo me hago y te hago a ti en el día de hoy: ¿conoces tú cuál es el mensaje? ¿Conoces tú cuál es el mensaje que tienes que predicar? ¿Conoces tú cuál es el mensaje que tienes que predicar?
¿Vives conforme a ese mensaje? Lo cual me lleva a una segunda cosa en el día de hoy. ¿Sabes el propósito final de evangelizar? No es tan solo conocer el mensaje y vivir el mensaje. ¿Sabes el propósito final de evangelizar? Si no lo sabes y no sabes cuál es el mensaje, no puedes cumplir con la misión. Pero si algo yo quisiera en estos próximos días, no es tan solo enseñarte eso, sino que tú en el día de hoy salgas de aquí con el deseo de que de todo lo que tú hablas, de tu boca lo más que saldrá es hablarle a alguien de la obra de Jesús en tu vida. Y que haya una iglesia que evangelice para entonces discipular. ¿Cuál es la diferencia de evangelizar y testificar? Muy sencillo. Por ejemplo, no tengo mi teléfono aquí ahora, uso el iPad, pero cuando yo tengo este iPad aquí en mi mano, yo estoy testificando de una acción que yo hice. Yo compré un producto de Apple y estoy testificando, y mi compra te muestra a ti que mi decisión. Eso es testificar. Los anuncios que los artistas venden, ellos lo que hacen es que testificar. Ellos se ponen el perfume, aunque realmente después no lo usen. Ellos se ponen la ropa, aunque quizás después no vuelvan a usar esa ropa, pero solo lo usan ¿para qué? Para vender. Porque está establecido que el testificar o el mostrar lo que yo hago llama la atención de un grupo de personas. Se asocia las tenis Nike con meter el gol, con meter más canastos. Se asocia las Under Armour de Stephen Curry con que tú vas a poder meter más tiros de 3. Eso es lo que se asocia. Y como él se las pone, pues eso es las que tú te pones. Él te testifica, pero no te ha evangelizado. Él te mostró algo, pero no te evangelizó. Por lo tanto, es tu admiración de él lo que te lleva a ti a comprar el producto. Así pasa cuando predicamos a veces la palabra del Señor. Le testificamos a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros, pero nunca lo llevamos a enamorarse con aquello que nos llevó a ser lo que nosotros somos. En otras palabras, le modelamos la buena vida, el buen matrimonio, la buena familia, le modelamos la prosperidad, le modelamos el éxito, pero ¿cuántos le testificamos el resultado de lo que estamos haciendo, pero nunca los enamoramos de aquello que les va a dar el resultado? Entonces la gente, por el testificar, comienzan a entrar en la iglesia, comienzan a hacer ciertas cosas y luego se desaniman porque no tienen el mismo resultado que tú. Y es porque no van a tener el mismo resultado que tú, porque tú y yo nos hemos enamorado de algo que todavía ellos no se han enamorado. Entonces mi meta no puede ser únicamente modelarte para que tú aspires tener lo que yo tengo o lo que he alcanzado, sino enseñarte aquello que te va a llevar a ti a cambiar toda tu vida. Porque entonces cuando tú te sientas con la persona y le explicas que toda tu vida no ha sido así, que toda tu vida no fue de la manera que tú estás viviendo en el día de hoy, que tu matrimonio no fue tan bonito toda tu vida, cuando tú te sientas con alguien, le puedes mostrar y hablarle, porque ahora ven tu buen matrimonio y te dicen, qué bonito matrimonio tú tienes, yo quiero uno como ese. Perfecto, pero no siempre fue así. Testificar es tu buen matrimonio. Evangelizar es decirle, no siempre fue así. Quiero decirte que hace 10 años atrás estuvimos a punto de divorciarnos, pero un día recibimos esta palabra. Un día nos enamoramos de Jesús, y el día que entendimos que Él me perdonó a mí, y tú, mujer, que tu esposo te fue infiel, tú le dices, un día yo entendí que Dios me perdonó a mí. Un día yo entendí que Dios y su gracia, que yo era una pecadora y que la gracia de Dios me transformó a mí, y me di cuenta que la misma gracia que Dios me dio a mí, yo tenía que extendérsela a mi esposo. Ese día lo perdoné, ese día traté, y él de entonces, eso es evangelizar. Esa es la gran diferencia. Entonces la gente le gusta testificar, porque sin darse cuenta, ellos se vuelven el centro de atención.
porque es lo que tú has logrado, lo que has alcanzado, lo que tienes. Y eso puede atraer, y no hay nada malo en que eso atraiga a alguien, pero no se puede quedar ahí, porque alguien que se acerca a Dios solo por testimonio no ha sido evangelizado, porque el evangelizado tiene, el verdadero evangelizado que llega a ser discipulado, tiene unas características en específico. Tiene unas características en específico. Por ejemplo, no te voy a dar todavía las características, te menciono una característica en un momento, para entonces llevarte a 2 puntos más y entonces orar. Por ejemplo, para que lo veamos de forma práctica, como te dije, tú tienes tu iPad, pues ya tú sabes que estás testificando que te gusta Apple, pero no es lo mismo sentarte y explicarle a alguien por qué tomaste esa decisión. No es lo mismo sentarte, mira, yo miré otras tabletas, miré otras cosas y aquello, y después que hice todo mi análisis, entendí que esta era la mejor. Eso sería evangelizar. Eso sería evangelizar. Te doy otro ejemplo, ¿verdad? Y estoy usando ejemplos prácticos para que entendamos lo mismo en el evangelio, por favor. Por ejemplo, número 2, tomamos la Santa Cena. Y la gente le fascina que tomemos la Santa Cena en la iglesia. Le encanta. Porque se sienten bien espirituales al tomarla. Se sienten que cumplieron. Y todo el que ve que tomamos la Santa Cena, le dimos un ¿qué? Un testimonio. Con nuestro acto de tomar la Santa Cena, testificamos de lo que creímos. Pero el apóstol Pablo no estaba tan ocupado en testificar a través de la Santa Cena. Él quería evangelizar. Por eso es que él dice, no debes tomar la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Porque si tomas la Santa Cena y no disciernes, sigues estando enfermo. Él decía en 1 Corintios, porque ustedes no disciernen, dentro de ustedes hay muchos enfermos, debilitados, no han despertado. Así que toman la Santa Cena, testifican, pero como no disciernen, como no conocen, no están enamorados de lo que eso representa, pues entonces no tiene el efecto que debería tener. Entonces podemos aquí hacerle sentir bien a todo el mundo y que tú le puedas decir a todo el mundo, en mi iglesia se toma la Santa Cena. Y con eso tú testificas, pero no evangelizas. ¿Todo el mundo conmigo? Están callados, pero no hay problema, hoy estamos estudiando. Por ejemplo, un ejemplo más. Tus hijos van a modelar lo que tú haces, por lo general. Tú vienes a la iglesia, van a venir a la iglesia. Tú cantas, ellos van a cantar. La pregunta es, ¿te has enseñado con ellos a hablarle del sacrificio de Cristo? Porque el problema que tienen los jóvenes cuando llegan a la universidad es que sus padres le enseñaron a hacer algo que ellos no pueden defender. Y no pueden defender primeramente porque no lo aman y porque no lo conocen. Entonces viene otro allá afuera que sabe más de otra religión y le hace entender o creer que lo que ellos hacen no tiene sentido. Y la verdad es que nunca le hizo sentido porque nunca nadie le explicó por qué lo hacen. Entonces, la clave para que tus hijos sirvan a Dios toda la vida no es traerlo a la iglesia. Es traerlos a la iglesia y que tú como padre te sientes y los discipules. Y que tú como padres les enseñe lo que dice la palabra de Dios. Y que tú como padre le digas lo que Dios dice que se tiene que hacer en su palabra. Que tú como padre le enseñes a amar a Dios. Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué razón le pasa esto a mis hijos? Le testificaste. Siempre me dicen, yo de que le di buen ejemplo, excelente, pero lo evangelizaste. ¿Lo evangelizaste? ¿Le enseñaste el poder transformador de la palabra? ¿Le enseñaste a amar la palabra? Oiga bien, yo sé que quizás es profundo lo que estamos hablando, pero hay que entenderlo. Una persona verdaderamente evangelizada no es alguien como se dice allá afuera. La gente afuera y otros ministerios
te van a decir que una persona es evangelizada cuando tú le presentas a Cristo y ahí esa persona decide sí o no. Se considera que yo evangelicé. En otras palabras, voy a una tribu y llego allí y le digo a esa tribu, le explico lo que hizo Cristo por ellos en la cruz del Calvario, y a esos 10 indígenas que están allí o cualquiera en cualquier mundo, ahora le di la oportunidad de recibir a Cristo hoy y tienen que cogerlo ahora, hoy y para siempre. Ahora se acabó y ahora yo me puedo ir con un badge en el pecho y dije, evangelicé a esa gente. Pero eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Le predicaste, le hablaste. Pero cuando uno mira, evangelismo termina con una palabra que no a todo el mundo los cristianos les gusta. Muy sencilla. Es obediencia. Una persona verdaderamente evangelizada es una persona que llega a ser obediente a Dios. No perfecta, obediente. Obediente al Señor. Por eso es que Juan escribe, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es Cristo diciendo. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Quitémonos de la cabeza que evangelizar es simplemente ir a decir 3 cosas en un sitio y poner a la gente en la posición de tener que escoger en el momento. Evangelizar a alguien es predicarle la palabra, testificarle, pero más que testificarle, hablarle. Porque si afuera se nos mete en la cabeza esto, afuera la iglesia se le ha metido esto en la cabeza. Walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. En otras palabras, los cristianos, se nos dice, lo que tú predicas, tú no lo vives, haciendo énfasis en que lo que tú vives es más importante que lo que tú predicas. Pero no es así. Yo te puedo mostrar algo afuera y no estar creyéndolo, porque aún el peor impío puede modificar su conducta, pero una persona que ama a Dios, la ama verdaderamente de corazón y la demuestra también en sus acciones. Pero afuera se nos pone la presión para que vivamos de una manera sin darnos cuenta que no es simplemente mis acciones, es sentarme y hablarte, evangelizarte. Fue maravilloso todos estos días que dimos comida a miles de personas. Pero no crea que evangelizamos. Y lo grande es que aún el mismo mundo nos criticó por lo que hicimos. Porque aunque lo que nos piden que hagamos, nunca será suficiente. Y yo quiero que usted sepa aquí que no evangelizamos. De las 2,000, 3,000 personas que le dimos de comer, quizás más, solo una hemos visto que ha regresado aquí a la iglesia, nos lo ha dicho. Y todavía no puedo decir que está evangelizada en el sentido de que necesitamos que alguien de aquí la adopte y la enseñe y la discipule con la palabra para que ella sepa que esa comida no vino de una institución. Y se enamore con aquel que nos dio la provisión para dar el alimento, para que tampoco ella vuelva a pasar hambre el resto de su vida. Esa es la diferencia. Pero en la iglesia nos satisface eso otro, porque nos llenamos el ego. Evangelizar es llevar a alguien a obedecer a Dios, que sea obediente a Dios, que ame a Dios como nosotros lo amamos, que ame sus principios, que ame su palabra, que ame lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese debe ser nuestro expertise, ese debe ser nuestra esencia, ese debe ser nuestro llamado constante día a día de lo que nosotros tenemos que hacer. Para ir concluyendo en el día de hoy, entonces orar
Es importante que llevemos a todos aquellos a los que les predicamos a la fuente del poder, que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, que encuentren de dónde es que salen todas las cosas. Si hacemos eso, no tan solo les inspiramos, sino que los fundamentamos en algo sólido que le dará la victoria por el resto de sus días. Espero que estos ejemplos que te di te ayuden a comprender lo que es el mandato de la Gran Comisión y que te atrevas a cumplirlo. Quiero orar específicamente en el día de hoy por unos momentos. Esto no lo hago en todos los programas, pero sí quiero orar por muchos de ustedes que todas las semanas envían una semilla de fe, una ofrenda. Hay muchos de ustedes que nos ayudan a nosotros como iglesia a cumplir el mandato de la Gran Comisión. En Puerto Rico tenemos varias congregaciones, varias iglesias, nos reunimos semanalmente, ayudamos a todo el que está necesitado, ¿verdad? Discipulamos, crecemos en el Señor. No tan solo eso, hacemos misiones fuera de Puerto Rico y todo eso lo podemos lograr por personas como tú, ahí a la distancia, que cuando ven esta palabra, cuando ven lo que estamos haciendo, se dan cuenta de que nuestra iglesia es buen terreno donde tú puedes sembrar una semilla de fe. Yo quiero invitarte en este instante a que si me estás viendo por un canal de televisión, marques el número que aparece en tu pantalla en este momento. En este preciso instante hay personas disponibles para orar por ti, para creerle a Dios contigo por un milagro sobre tu vida. Si llamas en este instante, hay alguien en este momento que va a atender tu llamada telefónica y te puede dar la información de cómo ofrendar y cómo sembrar. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, el mejor método para hacerlo es a través de otonielfund.com. Ahí hay un lugar seguro donde puedes escribir, enviar tu ofrenda, tu semilla de fe, y vamos a creerle a Dios que mientras nos ayudas a completar esta misión, tu generosidad Dios la va a multiplicar. Así que hagamos una oración en esta hora y quiero aprovechar con esta oración y dar gracias una vez más a todos aquellos de ustedes que han recibido en su corazón la revelación, el deseo de sembrar en este ministerio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, mira todo aquel que se conecta, mira todo aquel que ha recibido, mira todo aquel que en el día de hoy siembra una semilla de fe. Mira todo aquel que lo hace a través del internet en este momento. Te pido por el poder de tu palabra que haya multiplicación, que haya aumento en sus vidas, que ellos puedan testificar de las grandezas de tu poder y que en el nombre poderoso de Jesús tus hijos puedan ver la multiplicación de su semilla generosa. Padre, así lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y espero que nos vuelvas a sintonizar. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.